En este problema tenemos una viga de hormigón simplemente apoyada de 11 metros de largo con 3 cargas puntuales en A, en B, o sea, en A, en C y en D, de 25 kilonewtons cada una. Y la sección de la viga es una doble T con las dimensiones especificadas acá. Nos piden calcular las reacciones de los apoyos, dibujar los diagramas de esfuerzos internos y encontrar las tensiones normales máximas de tensión y compresión en la viga debido a la flexión. Y tenemos que considerar los mayores valores de momento positivo y negativo. Entonces, en la parte A tenemos que calcular las reacciones en los apoyos. Y si hacemos sumatoria de fuerzas Cnx igual a 0, tenemos que Bx es 0. Luego tenemos Bi más EI igual a 25, 25, 25, 75 kilonewtons. Y finalmente, si hacemos sumatoria de momentos en B, tenemos que la fuerza más cercana a 25 kilonewtons hace un brazo de 1 y es positiva. Luego tenemos menos 25 al lado derecho, hace un sentido horario, entonces es negativa y tiene un brazo de 2. Y finalmente tenemos 25 a una distancia de 8. Y luego tenemos la fuerza EI, que hace un brazo de 10 metros y también es positiva porque es en sentido horario. Y esto igual a 0. EI entonces es igual a 22.5 y si nosotros volvemos a la ecuación anteriores, BI más EI igual a 75, entonces esto es 52.5. ¿Cierto? Esto es lo que tenemos acá. Esto está en unidades de kilonewtons. Bien, ahora entonces en la parte B tenemos que dibujar los diagramas de esfuerzo interno de corte y de momento. Para esto vamos a analizar el primer tramo, que va desde 0 hasta 1, ¿cierto? Desde el extremo libre hasta la polla, con esta configuración de esfuerzos internos, que es la convención de signos positivos que estamos utilizando. Entonces el esfuerzo axial va a ser 0, el esfuerzo de corte va a ser igual a menos 25, y el momento va a ser menos 25x. Lo integramos y obtenemos el corte. Hay que sumarle el momento inicial, que en este caso es nulo. Y vamos obviamente calcular el momento al final del tramo para que nos ayude después a calcular el siguiente momento. Entonces sería menos 25. El tramo 2 va desde 0 hasta 2, ¿cierto? Que sería desde el apoyo hasta la carga 25 kilonewtons. Siempre partimos de 0 y conservamos la distancia anterior. Tendríamos que acá el esfuerzo axial también es nulo. El corte va a ser igual a 52.5 menos 25, ¿cierto? Dando como resultado un valor de 27.5 y el momento entonces va a ser 27.5x menos los 25 que teníamos anteriormente. Luego, el tercer tramo, vamos a considerarlo. Primero tenemos que evaluar el momento en 2 para obtener el valor siguiente. Y esto es 27.5 por 2 menos 25, 30. Ese es el valor. Luego en el tramo 3 vamos de 0 a 6, desde la segunda carga hasta la siguiente carga. Partimos de 0 siempre. El esfuerzo axial sigue siendo nulo. El corte sería 52.5 menos 50, o sea 2.5. El momento sería 2.5 integrado más el momento anterior, que serían 30. Y el momento al final del tramo va a ser igual a 2.5 por 6 más 30
debería darnos 45. Perfecto. Ahora vamos con el tramo 4, que vamos a estar analizando desde derecha a izquierda hacia allá. Y en el momento final acá deberíamos llegar hasta 45 kilonewtons por continuidad. De 0 a 1, perdón, de 0 a 2 metros, el esfuerzo axial sigue siendo nulo. El corte es menos 22.5 y el esfuerzo de momento es la integral de esto, pero hay que cambiar el signo, ¿cierto? Es menos 22 menos 22.5, porque así está hecho el equilibrio. Hay que sumarle el momento anterior, en este caso es 0, porque en el momento anterior, acá, al inicio del tramo, ¿cierto? Nosotros estamos analizando acá hacia allá, acá no hay momento, entonces este momento de acá no se suma. Esto nos da un resultado de 22.5x, que si nosotros lo evaluamos al final del tramo, ¿cierto? Debería darnos un valor de 45 y hay continuidad entre el momento al final del tramo acá, ¿cierto? Que vale 45, y cuando analizamos de derecha a izquierda hacia allá, también vale 45. Entonces hay continuidad en el momento, debería estar bueno. Y todo eso en unidades de kilonewtons. Ahora vamos con los diagramas de esfuerzo. Tenemos acá 4 tramos, ¿cierto? Para el corte. Va primero en menos 25, luego 27,5, 2,5 y menos 22,5 en cada tramo. Esto entonces lo vamos a dibujar de la siguiente forma. Parte en menos 25, ¿cierto? Parte en menos 25, constante hasta el apoyo, luego sube a 27.5 hasta la siguiente carga, ahí baja a 2.5, ¿cierto? Y se mantiene constante hasta llegar a la carga, baja a menos 22.5, sería una cosa ahí, hasta llegar al apoyo. Entonces ahora le pongo acá, aquí está la parte positiva, positiva, negativa, negativa. Esto tiene un valor constante de menos 25, acá tiene un valor constante de 27.5, acá de 2.5 y acá de menos 22.5. Perfecto. Para el diagrama de momento tenemos aquí los 4 tramos, ¿cierto? Y tenemos los valores iniciales y finales de cada tramo. Entonces en el tramo 1 partimos en 0 y llegamos a 25. Y tenemos que recordar que el diagrama de momento se dibuja con los ejes cambiados. Entonces sería un 25 dibujado hacia arriba. Luego del 25 debemos llegar a 30 en el siguiente tramo, ¿cierto? O sea, partimos en 25 y llegamos a 30. Luego de los 30 partimos en el siguiente tramo hasta llegar a 45 en esta fuerza acá y después llegamos a 0. Perdón, me confundí. Ahí sí. Algo raro había visto. Porque el momento se dibuja cambiado. Y ahí deberíamos llegar a este valor de acá. Entonces va de 0 a menos 25, a 30, luego a 45 y finalmente vuelve a 0. Está la parte positiva, está la parte negativa. En la parte C tenemos que determinar los esfuerzos normales máximos de tensión y compresión en la viga debido a la flexión. Tenemos que considerar los mayores valores de momento positivo y negativo que se dieron en la parte anterior. Entonces, viendo el diagrama de momento, tenemos que el momento negativo máximo es menos 25 kilonewtons por metro y el momento positivo máximo es de 45 kilonewtons por metro. Ahora que tenemos estos momentos máximos, ¿cómo lo traspasamos o cómo los entendemos como tensiones? Como estos momentos, ¿cuáles son las tensiones máximas que producen? Entonces tenemos que recordar mecánica de materiales, en donde las tensiones normales, por ejemplo, una viga flexionada con un momento positivo va a tener una distribución
de tensiones de la siguiente forma, con estos triangulitos, y en la cara superior, ¿cierto? Sobre el eje neutro, vamos a tener que está comprimido y bajo el eje neutro, ¿cierto? Va a estar traccionado. El mismo paso en un caso análogo para un momento negativo. Y la ecuación que nos relaciona el momento con la tensión es la siguiente, la que está acá. Entonces, para un momento aplicado, tenemos también que considerar la inercia de la sección y tenemos que conocer la tensión, ¿cierto? A una distancia desde el eje neutro en que se considera o tiene importancia el signo. Por ejemplo, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Ya vamos a ver cómo se aplica. Entonces también tenemos que recordar los momentos de inercia. Para una sección rectangular tenemos que, al ser de ancho b y altura h, la inercia con respecto al eje z es b por h al cubo partido en 2. Y análogamente podemos considerar una inercia con respecto al eje y. Entonces, continuando con el problema, hay que calcular la inercia de la sección para poder calcular o utilizar la fórmula de antes. Entonces, primer paso es localizar el eje neutro. Cuando la viga es simétrica en Y y está en el rango lineal elástico, cosa que estamos asumiendo en este ejercicio, el eje neutro está en el centroide de la sección. Para encontrar entonces el centroide vamos a utilizar esta ecuación de acá, que nos da la dirección en Y desde un punto de referencia, desde un origen, ¿cierto? Si nosotros ponemos nuestro punto de referencia ahí, nos va a dar una distancia ahí, a la cual se ubica el eje neutro o centroide, mejor dicho. Entonces, vamos a dividir la sección en áreas rectangulares. 3 secciones. La sección de arriba, ¿cierto? Que va a tener un área de 200 por 12, o sea, 2400 milímetros cuadrados. La sección del medio, que tiene una área de 196 por 8, que son 1568 milímetros cuadrados. Y el área 3, o la sección 3, que tiene la misma área que la sección 1. También tenemos que fijar el punto de referencia para poder medir los centroides de estas subsecciones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que necesitamos hacer es poner como un origen o un punto de referencia para el cual tenemos que medir las distancias desde ese punto de referencia a los centroides de cada sección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es... Un segundo. Toda esta distancia de acá son 220 milímetros, ¿cierto? Y menos 6, tendríamos que toda esta distancia de acá es 214, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos la distancia desde el punto de referencia hasta el centroide de la sección de arriba. Entonces todo esto mide 200, le restamos los 6 de la mitad de esta parte de acá y hacemos lo mismo con el resto de las secciones. Por ejemplo, si esto todo mide 220, ¿cierto? La mitad está en 110. Y análogamente acá son simplemente 6 milímetros desde el punto de referencia hasta su centroide. Pero que se entienda. Luego tenemos que calcular el centroide a partir de estas distancias y las áreas ya calculadas. Entonces el área de 2400 por los 6 milímetros hasta el punto de referencia hacia el centroide, el área 2 por la distancia hacia su centroide y el área 3 por su distancia hasta el centroide. Y en el denominador tenemos la suma de las áreas. Y todo esto debería darnos que I barra es 110 milímetros. Eso quiere decir que el centroide se ubica exactamente en la mitad, como habíamos predicho. Y el centroide coincide con, o mejor dicho, el eje neutro coincide con el centroide, en este caso. Bien. Vamos acercándonos al final, ya que hay que calcular la inercia con respecto al eje neutro, que ya está ubicado, ¿cierto?, a una distancia de 110 milímetros. Entonces tenemos que calcular la inercia de todas estas secciones con el teorema de Steiner. ¿Por qué?
Porque el teorema de Steiner nos dice que cuando queremos calcular la inercia de una sección que no es con respecto a su centroide, necesitamos conocer esta distancia d desde el centroide hacia el punto que queremos calcular la inercia, que en este caso es el eje neutro, ¿cierto? Y sumarle este término del área de la sección por esa distancia al cuadrado. Y el primer término es la inercia con respecto al centroide de cada sección. Entonces, por ejemplo, para la inercia 1, ¿qué es lo que tenemos que obtener? Tenemos que el V acá sería 200, ¿cierto? 200 por 12 al cubo partido en 12 más los 2400 del área, milímetros cuadrados, por la distancia al centroide, que esta distancia de acá son todo esto de aquí, que debería medir 110 menos 6, es decir, esa distancia de acá es 104. Y análogamente vamos a tener eso hacia abajo, 110 menos 6, los 104 milímetros. Entonces sería 104 al cuadrado. A esto tenemos que sumarle la inercia 2, que sería con respecto a su centroide. Entonces este término de acá es 0. Y simplemente sería el V8 por 196 al cubo partido en 12. No hay que sumarle el término de Steiner. Y luego en la parte de abajo vamos a tener 200 por 12 también al cubo partido en 12 más 2400, ¿cierto? Por 104 al cuadrado. Es decir, es la misma inercia, la 1 y la 3. Bien. Esto debería darnos como resultado que la inercia 1 y la 3 son iguales en 25.98 por 10 elevado a la 6 milímetros a la cuarta. Y este término acá da 5.019 por 10 elevado a la 6. Todo combinado, o sumado mejor dicho, es la inercia total y nos da 5.7 por 10 elevado a la 7 milímetros a la cuarta. Y finalmente con estos datos podemos calcular las tensiones. Entonces el momento máximo positivo era 45 kilonewtons por metro, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 45.000 kilonewtons por milímetro. Abajo va la inercia, que es 5.7 por 10 elevado a la 7 milímetros a la cuarta, ¿cierto? Y la distancia que estamos midiendo a la tracción, ¿cierto? Perdón, a la tracción que iría en la parte de abajo. ¿Por qué va en la parte de abajo? Porque es una fricción con un momento positivo. Así que la tracción se ubica en la parte de abajo. Y como estamos bajo el eje neutro, son menos 110 milímetros. Y el resultado de esto debería dar, si es que es calculado, 45.000, ¿cierto? Partido en 5.7 por 10 elevado a la 7 por 110. Esto debería dar un resultado de 0.0868 GPa, ¿cierto? Porque es kilonewtons partido en milímetro al cuadrado, o 86.8 megapascales. Y en compresión vamos a tener lo mismo, ¿cierto? De hecho, es lo mismo, porque la viga va a ser simétrica, pero la diferencia es que el signo de la distancia hasta la fibra más externa en la compresión es positivo. Así que va a ser menos 86.8 megapascales, ¿cierto? Ahora para el momento negativo,
¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a copiar y pegar esta inercia para que no sea tan tedioso copiarlo de nuevo. Para el momento negativo era, o teníamos que era menos 25 kilonewtons por milímetro. Por metro, perdón. Lo que sería equivalente a 25.000 kilonewtons por milímetro. Y la distancia para la tracción ahora, como es un momento negativo, tenemos que la tracción se va a dar en la parte de... Esto está mal. Tenemos que la tracción se va a dar en la parte de arriba y la compresión en la parte de abajo. Por lo tanto, deberíamos tener acá una distancia de 110, ¿cierto? Y esto debería ser positivo ya que es menos 25.000. Y esto nos da un resultado de 0.0482 gigapascales, o lo que es lo mismo de 48.2 megapascales. Y acá vamos a tener el mismo resultado, ¿cierto? Pero con signo cambiado en la distancia. Menos 110 milímetros. Y esto obviamente da menos 48.2 megapascales, que es la distancia, o sea, que es la tensión en compresión, y estamos viendo en el signo negativo porque está abajo del eje neutro. Bien, ese ha sido el ejercicio, espero que se haya entendido.